de armar un modelo de dinámica de sistemas requiere que hagamos un abordaje del análisis de la situación y de la realidad y un análisis del modelo diferente a lo que veníamos viendo en el modelo analítico. ¿Sí? Acá teníamos que identificar las entidades que estaban relacionadas dentro de la situación bajo estudio. Teníamos que identificar los tipos de influencias que existían, si eran influencias positivas o negativas. De esta manera poder encontrar la relación funcional que existe entre cada una de estas variables, identificar cuáles serían nuestras variables de estado, a partir de las cuales iríamos a responder la hipótesis principal del modelo, y estas variables de estado serían las que de alguna manera se irían integrando a través del tiempo. Si nos remitimos al ejemplo de la clase pasada, estaríamos hablando de, por ejemplo, la población. Nuestra variable de estado era la población y las variaciones que tenía la población, por ejemplo, de las ballenas, estaba dada por diferentes fenómenos. Uno de ellos era, por ejemplo, los nacimientos y las muertes naturales que se daban dentro de la población de ballena. Los nacimientos tenían una relación directamente proporcional, por lo tanto, al aumentar los nacimientos, aumentaba la relación de la cantidad de ballenas, y por ende, lo que se hacía era un flujo de entrada, de alguna manera, hacia la variable de estado, el cual implicaba estos nacimientos, ¿sí? Estos nacimientos nos identificaban cómo al aumentar esta variable en el tiempo, hacía que también aumente la población. Pero esta variable de nacimientos también era afectada por la población, porque al haber mayor población había mayores nacimientos. Y así se daba un primer ciclo de tipo positivo, ¿sí? Después teníamos, a ver si te comparto el benzim, que era lo que vimos la clase pasada. A ver. Hola, Denis. Ahí. Hola, profe, buenas tardes. Sí, este era el que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Entonces teníamos nuestra variable de estado, que era la población, y el flujo positivo de los nacimientos, que al aumentar los nacimientos aumentaba la población y viceversa, al aumentar la población aumentaba los nacimientos, y acá teníamos un bucle de tipo positivo. Nuevamente, teníamos otra relación que se daba a partir de las muertes, ¿sí? Al aumentar las muertes, ¿qué hacía la población? Disminuía, o sea, había una relación inversamente proporcional entre la población y las muertes. Por eso se hacía el flujo saliente desde la variable de estado, y lo que también decíamos era que al aumentar la población aumentaban las muertes, pero al aumentar las muertes disminuía la población. Y acá teníamos un ciclo negativo. La característica particular de los ciclos negativos eran que tendían a dar equilibrio a los sistemas, ¿sí? Para que no haya un crecimiento excesivo. ¿Qué otro tipo de relación habíamos identificado en la población de ballenas? Las relaciones de nacimientos, muertes, ¿y qué otra situación también afectaba a la población de ballenas? ¿Se acuerdan? La pesca, La pesca, ¿sí? La caza. Entonces, ¿eso era una relación positiva o negativa? negativa. Negativa. Al aumentar la caza disminuye la población. Por ende, lo podemos demostrar a través de un flujo saliente, ¿sí? Que implica la pesca. Y lo que decimos es que, bueno, al haber más población, aumenta la pesca, pero al aumentar la pesca, de alguna manera, disminuye la población. Yo no estoy viendo acá. Ahora, las variables de estado, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran las que se iban a ir integrando a través del tiempo? De alguna manera teníamos que medirlos con unidades, ¿sí? Que iban a identificar a esa población, ¿sí? Nosotros acá habíamos puesto personas, vamos a poner ballenas, ¿sí? Y ven que acá me puso nacimiento menos muertes menos pescas, ¿sí? Porque él detectó la relación de la variable de flujo que agregué recién, ¿sí? Ahora, si yo modifico la unidad de población, ¿sí? Modifico la unidad de población porque le puse ballenas. ¿Eso afecta a las unidades de mis variables de flujo, nacimientos y muertes? ¿Qué particularidad tenían las unidades de las variables de flujo? ¿Se acuerdan?
Yo entiendo que si la población va a ser mayor, también va a ser mayor la cantidad de nacimientos y de muertes. Exactamente, o sea, al aumentar la población, aumentan los nacimientos. Al aumentar los nacimientos, aumenta la población. Este es un flujo de tipo positivo, ¿sí? Ahora, al aumentar la población, puede que aumente la pesca, pero al aumentar la pesca, la población disminuye. Por eso acá, sí, el flujo es saliente y esto representa el flujo negativo. Este es un diagrama de Forrester, ¿sí? Ahora, lo mismo sucede con las muertes. Al aumentar las muertes disminuye la población. Por eso acá se da una salida, un flujo saliente que demuestra de alguna forma esta relación inversamente proporcional. Cuando nosotros creamos nuestro modelo, lo que tenemos que hacer acá en la configuración del modelo es poner la variable tiempo en la cual va a correr mi modelo, ¿sí? Puede correr en días, meses, minutos o años. Es la variable tiempo en la cual va a correr mi modelo. Nosotros este modelo lo hicimos en 1 a 12 meses, ¿sí? Esa es la primera interrogante que tenemos que tener. ¿En qué variable temporal va a correr mi modelo? Y a partir de ahí se crearán todas las demás unidades del modelo. En este caso, población, dijimos que vamos a medir en ballenas. Entonces, ¿sí?, las variables de flujo, tanto entrantes como salientes, van a tener como unidad, ¿sí?, si la variable de estado es ballenas, tanto nacimientos como pesca como muertes, que son variables de flujo, estas población es variable de estado y estas otras tres son variables de flujo en el modelo de Forrester. Entonces, estas tres variables de flujo que están relacionadas con la población, que es una variable de estado, van a tener que tener como unidad de medida la misma unidad que tiene la variable de estado dividido la variable de tiempo en la cual corre mi modelo. O sea, si población corre en ballenas, nacimientos va a ser ¿qué cosa? Ballena sobre meses sería. Exactamente, va a ser ballenas, ¿sí? Después tenemos ballenas meses, o sea, la cantidad de ballenas que nacen por mes, ¿sí? Eso vendría a significar la cantidad de ballenas que nacen por mes, eso sería en nacimientos. Idem con muertes y pesca. En muertes tendríamos la cantidad de ballenas por mes que mueren, ¿sí? Y en pesca tendríamos la cantidad de ballenas por mes que mueren, ¿sí? Que mueren por la pesca. Ahora, ¿sí? Nosotros dijimos que acá hay una tasa de nacimientos, que me va a indicar la tasa en la cual se producen estos nacimientos mensualmente, porque mes es la variable en la cual corre el tiempo en mi modelo. Si esto se mide en ballenas, ¿sí?, y yo acá dentro de la función tengo población por tasa de nacimientos, yo sé que población se mide en ballenas. El resultado de nacimientos es ballenas sobre mes. En ese caso, entonces, tasa de nacimiento, ¿en qué unidad debería estar? ¿Sí? Esta es la fórmula de nacimientos. Nacimientos es igual a población por tasa de nacimientos. Población... 1 sobre meses. Exactamente, ¿sí? Entonces, la tasa de nacimiento, ¿sí?, que es esta que tenemos acá, debería ser 1 sobre mes. Y lo mismo sucede con la tasa de muertes, ¿sí? 1 sobre mes. De manera tal que al hacer el cociente de población por tasa de nacimiento, me queda expresada la unidad ballenas mes que necesito, ¿sí? Ahora, vamos a analizar un poquitito la pesca. A la pesca acá lo único que le está llegando por ahora es la relación de población, ¿sí? ¿Qué fórmula podemos poner acá en pesca para expresar cómo disminuye la población en base a la pesca? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué puedo agregarle a mi modelo? ¿Qué afecta a la pesca? Lo más sencillo sería hacer lo mismo que hicimos arriba. Poner una tasa de pesca, ¿no es cierto? Si es un valor conocido y yo sé cuánto es el porcentaje de pesca que hay, podría poner una tasa de pesca, ¿sí? En ese caso, yo diría que esto también va a ser 1 sobre mes. Le pongo el porcentaje de pesca que hay. Establezco la relación entre la tasa de pesca y la pesca. Y acá en pesca digo que la función va a estar dada por la población de ballenas multiplicada la tasa de pesca, ¿sí? Esto sería replicar lo mismo que sucede en nacimientos y muertes.
¿sí? Y eso podría ser una forma de solucionar el problema si conozco la tasa de pesca. La otra cosa es ponerme a preguntar qué afecta a la pesca. Empezar a pensar en las variables que afectan a la pesca. Y puedo decir, a ver, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, la época del año, la cantidad de pescadores, los costos que se está pagando por el producto, ¿sí? Que son las ballenas, ¿sí? De acuerdo al costo en el mercado, si vale más, se pescará más, si vale menos, se pescará menos, ¿sí? Entonces pensar en todas esas variables que de alguna forma pueden afectar a la pesca. Y esas variables las puedo ir poniendo en el modelo. Después tengo que encontrar la relación que hay en cada una de ellas, como dije recién, por ejemplo, el precio del mercado, puede ser que al aumentar el precio del mercado aumente la pesca, ¿sí? Entonces voy estableciendo las relaciones y tengo que buscar la función matemática que me represente la relación entre esas funciones. Si al aumentar el precio del producto de ballena en el mercado aumenta la tasa de la pesca, sería una relación directamente proporcional. Por ende, probablemente sea un producto. Y de esa forma tengo que ir armando las funciones, ¿sí? O sea, la población por la tasa de pesca por el costo de ballena, ¿sí? El costo de ballena en el mercado. Obviamente que cuando yo empiezo a poner muchas variables, esta función va a ir creciendo y de repente se puede volver difícil de entender o difícil de explicar. Y ahí es en donde aparecen las variables auxiliares. Entonces yo puedo poner acá, ¿sí? Costo por tasa de pesca, por ejemplo, y tener, por un lado, cuánto es el costo, ¿sí? De ballena en el mercado, y por otro lado, ¿sí? Tener la cantidad de pescadores, por ejemplo, ¿sí? Y ahí establecer una relación intermedia, ¿sí? Por ejemplo, entre cuánto es el costo de ballena en el mercado, ¿sí? Que puede ser tantos pesos mensuales o dólares mensuales, ¿sí? La cantidad de pescadores, entonces acá pongo pescadores por dólares, ¿sí? Cómo pueden ir incrementándose, y al hacer el producto de los dólares mensuales del costo de ballena en el mercado por la cantidad de pescadores que podrían aumentar en base al valor del dólar en el mercado, ¿sí? Al hacer el producto entre estos dos me quedaría 1 sobre mes, que sería reemplazar a esta tasa, ¿sí? Que iría a reemplazar esta tasa. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. sí. ¿Sí? Entonces yo podría poner, por ejemplo, acá en costo de ballena, podría poner, por ejemplo, pesos sobre mes, por ejemplo. Y poner un valor X que tenga el mercado, no sé. Digo, sí. Y acá tendría la cantidad de pescadores que aumentan en base a el valor de mercado, ¿sí? Entonces yo acá tendría pescadores. Esos mes, pescadores, sobre, ¿sí? Entonces yo, al hacer el costo de la ballena marcado, que son dólares mes, por, ¿sí? Los pescadores dividido los dólares más, me quedan pescadores mes, ¿sí? Yo acá puedo tener entonces la cantidad de pescadores que hay en diferentes momentos del mes. Esto incluso puede ser otra variable de estado, ¿no? La de pescadores. Yo estoy poniendo como variable auxiliar acá, pero puede llegar a ser una variable de estado también, ¿sí? Lo mido en una población de pescadores. Yo acá lo puse como auxiliar, pero tranquilamente podría ser una variable de estado, con todo lo que podría tener el movimiento migratorio de pescadores, ¿sí?
Bueno, entonces, les escribo acá abajo como para que más o menos les sigamos la lógica, ¿sí? Entonces, el costo, ¿sí?, por tasa de pesca va a estar dada por el costo de ballena en el mercado, que dijimos que era pesos sobre meses, por la tasa de pesca que puede haber en un momento dado, ¿sí?, que es pescadores por dólares o pesos, ¿sí?, por la cantidad de pescadores que hay en la ciudad en un momento dado, ¿sí? Esto puede ser un auxiliar o puede ser una variable de estado, esto, ¿sí? Entonces, al multiplicar todos estos elementos, ¿sí?, este se va con este se va con este, y me queda 1 sobre mes. Entonces, el resultado de esta ecuación, que va a estar dada por el valor de mensual que tenga, que eso lo puedo sacar de una tabla, o puede ser un valor fijo, en donde yo después puedo ir jugando con esos valores a ver cómo afecta la casa de la pesca si yo aumento o disminuyo el valor del costo de mercado, ¿sí?, que es el peso mensual del costo de ballena en el mercado, ¿sí? La tasa de pescadores, que va a ser en base a cómo van a aumentar los pescadores relacionado al costo de ballena en el mercado, y después la cantidad de pescadores, que puede ser una variable de estado también. Entonces, a partir de esta operación, ¿sí?, yo en una variable auxiliar lo que hice fue que esta tasa de pesca que acá puse como un valor fijo, en vez de que sea un valor fijo, sea un valor calculado. ¿Se entiende? Entonces, esta variable que está acá pasaría a ser directamente esta que está acá, ¿sí? Entonces yo acá estoy teniendo como resultado del producto de estas tres variables la tasa de pesca que va a afectar a la población, ¿sí?, teniendo un análisis más profundo en base a cómo afecta eso a la población de ballena. Y así el modelo puede ir creciendo. Como les dije, esta cantidad de pescadores puede ser a su vez una variable de población de pescadores, en donde yo tenga todos los movimientos migratorios, si por ejemplo es un grupo migratorio de pescadores, o los movimientos poblacionales que puede tener si es una ciudad pesquera, o una ciudad que vive de la pesca, y es un asentamiento fijo, ¿sí? Entonces podríamos incluso tener acá otra variable de estado, y de esa forma puede ir creciendo mi modelo. ¿Cuándo va a parar? Y obviamente eso lo mencionamos cuando hablamos de el análisis de los diferentes modelos, ¿sí? Va a parar cuando yo vea que las variables que estoy involucrando dentro de mi análisis están yendo del objetivo de estudio. Para eso yo tengo que tener bien en claro cuál es mi pregunta de investigación, cuál es la pregunta que yo quiero responder. Porque el modelo puede crecer tanto como puede llegar a crecer la complejidad misma de la realidad que estoy analizando, ¿sí? Bueno, ustedes tenían en el aula un modelo de existencias que yo les había dejado, ¿sí?, para que trataran de analizarlo y de verlo, ¿sí? Este es el modelo de existencia, que si no me equivoco se lo subí armadito ya al modelo. Está bueno que ustedes lo abran y lo analicen. ¿Pudieron hacerlo? ¿Lo miraron al modelo de existencias? Bueno, vamos a suponer que sí lo miraron. Vamos a abrir el modelo de existencias y vamos a avanzar con el análisis. Entonces, antes que nada, para poder construir un modelo y usar modelos en Vensim, tenemos que pensar en la pregunta de investigación, construir el modelo, pensar en qué variable de tiempo va a correr mi modelo, examinar las estructuras que va a tener este diagrama en base a las relaciones positivas y negativas que presenta el modelo, definir cuáles serán las variables de flujo, estado y las unidades que van a tener cada una de estas variables, ¿sí? Una vez que yo tengo armado mi modelo, voy a tener que validarlo, y una vez validado puedo empezar a jugar con los diferentes parámetros para poder responder a mi pregunta de investigación. Al empezar a hacer experimentos, ¿sí?, nosotros vamos a tener diferentes herramientas dentro del Vensim que nos van a permitir a nosotros trabajar con la experimentación y la simulación del modelo buscando su perfeccionamiento. Para construir y examinar y modificar el modelo tenemos que hacer un proceso que es incremental y es iterativo, ¿sí? En cada nueva corrida o en cada nuevo análisis podemos ir mejorando el modelo. Vamos a empezar como el modelo de población, un modelo sencillo, con una variable estado y dos flujos, y después con cada ciclo vamos a ir viendo que podemos ir aumentando el detalle del modelo, y de esta forma ir complejizándolo, pero tenemos que saber poner la cota para no hacerlo crecer demasiado.
Esta herramienta que nosotros vamos a trabajar ahora, que es la de Benzim, nos va a dar algunas herramientas que podemos utilizar para hacer el análisis del modelo. Vamos a trabajar sobre el modelo de existencia y mano de obra, ¿sí? Lo que vamos a ver de alguna manera es un modelo simple que de alguna forma nos va a mostrar la interacción que hay entre las políticas de gestión de existencias, como una empresa que tiene que gestionar cuánta existencia va a tener en un momento dado en la empresa, puede llegar a manejar las prácticas de contratación que van a estar relacionadas para poder mantener esas existencias en los depósitos en un momento dado, que van a estar dados por la cantidad de personal y mano de obra existente dentro de la empresa. De alguna forma tenemos que encontrar cuáles son los parámetros que pueden llegar a provocar inestabilidad en mi modelo productivo o en mi propuesta productiva. De alguna forma vamos a tener que ir viendo cómo en ocasiones podemos imaginarnos una respuesta que es válida, pero cuando empezamos a trabajar con el modelo nos encontramos con respuestas contraintuitivas a la que se plantearon inicialmente. Por ejemplo, puedo llegar a decir, bueno, si contrato mucha gente, voy a tener mucha ganancia, mucha producción. Pero ¿qué pasa con las políticas de contratación que conllevan con eso dentro del modelo? Y alguna política por ahí de lo contrario, más agresiva, en donde tengo personal solamente por tiempo corto, ¿sí? Por 2 o 3 meses de contratación y voy haciendo una rotación del personal. ¿Cómo puede verse afectada mi existencia y mi producción con un modelo de contratación más agresiva? Estas son las preguntas que de alguna forma se tratan de responder a partir de el análisis y el estudio de los modelos, que por ejemplo estamos proponiendo ahora. Que ustedes están viendo la presentación. Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar sobre el modelo de Benzim, vamos a trabajar en este ejemplo, especialmente en el análisis de los gráficos. Cuando nosotros estamos analizando los gráficos que nos arroja el modelo, vamos a ver, no sé si ustedes se acuerdan, mencionamos anteriormente lo que son los periodos de oscilación. Esos periodos de oscilación son cuando el modelo busca naturalmente lograr un equilibrio. Es decir, cuando tiene de repente un fuerte movimiento por algún tipo de variable entrante, ¿sí?, que hace crecer el modelo, y los ciclos negativos están dados de manera adecuada, entonces el modelo, cuando busca lograr ese punto de equilibrio, naturalmente se producen estas oscilaciones entre altas y bajas. Así como habíamos visto en el modelo, por ejemplo, del campo y del crecimiento del pasto en el campo, y qué sucedía cuando le poníamos las vacas. ¿Se acuerdan? Que había dos crestas, una que representaba la población, ¿sí?, de vacas en el campo, y otra que representaba la cantidad de pasto disponible que tenía en el campo. ¿Y qué pasaba con estas dos crestas o oscilaciones? Se daban de manera sostenida y manera conjunta. ¿Por qué? Porque una provocaba a la otra. Pero estas crestas a lo largo del tiempo se iban de alguna forma atenuando, y esa atenuación muestra la búsqueda de equilibrio del modelo, ¿sí? Generalmente cuando se tratan de empresas, lo que se busca es ver cuánto de esas oscilaciones puede llegar a aguantar la empresa económicamente, ¿sí? O sea, en el tiempo. ¿Cuánto puede llegar a mantener esas variaciones sostenidas? Si, por ejemplo, hablamos de existencia o de contratación de mano de obra, ¿sí?, ¿qué le conviene a la empresa? ¿Tener picos altos de gran cantidad de personal y picos más bajos de bajo personal? ¿O le conviene tener una planta permanente por más tiempo? ¿Qué aguanta mejor económicamente la empresa? Y ahí es en donde se empieza a hacer este análisis de las oscilaciones que tiene el modelo. Y ahí nos interesa ver cuáles son los picos altos y bajos, y la magnitud, cuánto dura cada una de estas oscilaciones. Entonces lo que vamos a ver es la magnitud del cambio de las variables y el grado de atenuación, o sea, cuánto dura en el tiempo cada una de estas oscilaciones. Debería ser fácil observar entonces, por ejemplo, en el modelo de existencia, cuando nosotros queremos ver cuánto es la productividad y la cantidad de existencias que va a tener en los depósitos en un tiempo dado, y si esos cambios se mantienen a través del tiempo de alguna manera relacionados con los ajustes que voy a hacer a la mano de obra. Acá lo que vemos son las gráficas que se producen en el modelo de existencias, ¿sí? El modelo de existencias es este modelito que está actualmente acá, que yo se lo subí al aula virtual. Nosotros tenemos las existencias que tenemos en nuestro almacén, ¿sí?, productos que están parados en el almacén,
que van a aumentar en base a la producción. Yo voy a producir más y van a aumentar mis existencias. Acá tenemos una relación, ¿sí?, positiva. Aumenta la producción, aumentan las existencias. Y después voy a tener las ventas. Las ventas van a hacer que disminuyan mis existencias. Por lo tanto, acá tengo un ciclo negativo. Ahí empieza el análisis de qué afecta a la producción y qué afecta a las ventas. Si vamos por el lado izquierdo, vamos a analizar qué es lo que afecta a la producción. Y acá aparece, ¿qué cosa? La mano de obra existente en un momento dado, ¿sí? Cuánta gente tengo que está produciendo. Esa mano de obra se va a ver afectada por un flujo que es la contratación, que es cantidad de mano de obra mensual que yo voy a ir contratando para mantener mi modelo productivo. Y obviamente que la producción va a depender de cuánta gente yo tenga trabajando mes a mes y cuánto me produce por persona. Cuántos productos puedo llegar a producir por persona mes. Y de esa manera voy a tener la cantidad de productos mes que tiene capacidad productiva mi empresa. O sea, en base a la mano de obra y a la productividad propia de cada persona contratada. Esa contratación que me indica cuánta gente voy a contratar, ¿sí?, para mantener la mano de obra, va a estar dirigida por estas políticas de contratación que dijimos, ¿sí? Y estas decisiones políticas de contratación van a tener dos variantes. Una es el plazo en que voy a ajustar la mano de obra, que de alguna forma quiere decir cada cuánto voy a decidir que voy a contratar o recontratar personal. Por ejemplo, acá en esta propuesta tenemos cada 3 meses, ¿sí? Esta dentro de todo demuestra una política de contratación agresiva, que de alguna forma dice, yo voy a ajustar mi mano de obra dependiendo de la mano de obra que necesite cada 3 meses. Cada 3 meses voy a decidir si se contrata o no gente. Esa decisión de cuánta gente va a ser contratada o no para tener mano de obra disponible va a depender de la mano de obra que yo necesito, ¿sí? Esa mano de obra que yo necesito va a depender, ¿qué cosa? De las ventas que van a indicar la producción que necesito y la productividad por persona mes. Entonces, en base a las ventas que tenga y la cantidad de productividad por persona mes, voy a tener una producción necesaria que me va a indicar cuánto es la mano de obra que necesito. Y esa política de contratación se va a determinar por esta tasa de plazo de ajuste de mano de obra. Por otro lado, del lado derecho, tenemos esta relación que va a llevar al equilibrio de mi modelo, que es la relación negativa, que está dada por las ventas. Al aumentar las ventas van a disminuir las existencias. Por lo tanto, me voy a preguntar, ¿qué afecta a las ventas? Y las ventas van a depender ¿de qué? De la cantidad de existencia que yo puedo llegar a tener dentro de mis almacenes en un momento dado, y la cobertura de esas existencias que voy a también a través de políticas de decisión, definir cada cuánto voy a corregir esa cantidad de existencias que voy a tener en el almacén en un momento dado. Voy a tener entonces la cobertura de las existencias y el plazo para corregir las existencias. En base a eso voy a tener cuánto de existencia voy a tener en los almacenes en un momento dado, que obviamente va a influir en la producción deseada. Y de esta forma queda armado el modelito. Cuando corremos el modelo, este gráfico que está acá arriba es el gráfico de existencias, que me dice cuánto tengo en un momento dado de productos. Y esta es mi variable de estado. Mi variable de estado está relacionada, por un lado, por el ciclo positivo de la producción y por otro lado, por el ciclo negativo de las ventas. Vamos a ver un poquitito el modelo. Acá tengo mi variable de estado, que son las existencias, ¿sí? Que si analizamos en el modelo va a estar dada por la producción menos las ventas. Y la unidad va a estar medida en objetos, ¿sí? Acá yo puedo elegir el nombre que le voy a poner a una unidad de medida, pero va a tener que ser la misma en todo el modelo, ¿sí? Cuando hable de existencias. Como la producción hace que aumente las existencias y la unidad de medida de mis existencias es objeto, ¿sí? Si yo vengo acá a la configuración del modelo, veo que mi modelo corre en mes, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la producción, que es una variable de flujo, va a depender de qué cosa. Va a tener como unidad de medida objetos mes, o sea, va a tener la unidad en la cual corre el modelo dividido la unidad de tiempo en la cual corre todo mi modelo. Las existencias se miden en objetos, el modelo corre en mes, por lo tanto acá tengo objetos mes.
Y lo mismo sucede con las ventas. Las ventas van a correr en objetos mes. La producción está dada por la mano de obra multiplicado por la productividad. Sabemos que producción se mide en objetos mes, como bien lo indica ahí. Está dado por la mano de obra y la productividad. La mano de obra, como es una variable de estado, se mide en personas, que me indica cuánta cantidad de gente tengo trabajando en la empresa en un momento dado. Esa cantidad de personas multiplicada la productividad, que acá me dice cuántos objetos producen las personas mensualmente, que es la variable de tiempo en la cual corre mi modelo. La productividad está medida por, ¿sí? Si yo entro acá, objetos, ven, objetos dividido mes por persona. Por ende, el múltiplo de mano de obra por productividad, ¿sí? Personas por objetos dividido mes por persona, me va a dar como resultado objetos mes, ¿sí? Que es la unidad de esta variable de flujo. Como ustedes ven, no es solamente una cuestión de unidades, ¿sí? Sino que es la lógica que acompaña el razonamiento que representa el modelo. La cantidad de producción que yo voy a tener, que va a hacer que aumente mi existencia, va a depender de la mano de obra que yo tenga y la productividad de esa mano de obra. Y de esa forma se va armando todo el modelo. No sé si me entienden hasta ahora cómo está armado el modelo, ¿sí? Este modelo está pensado de alguna forma que represente a una planta industrial y a las existencias que tienen un modelo dado, ¿sí? En un momento dado. Tenemos las variables, por ejemplo, como cobertura de existencias, ¿sí? Que de alguna forma nosotros podemos, cuando corremos el modelo, voy a correr así en simulación, ¿sí? Cuando nosotros corremos el modelo, nosotros podemos jugar con estas variables y de alguna forma ir viendo tanto el plazo para ajustar la mano de obra como el plazo Profe, ¿sí? ¿no está compartiendo pantalla? ¿Ustedes no están viendo el modelo de Benzim? A ver. No. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, Ahí sí. si ustedes corren el modelo de simulación, ¿sí? Tanto las existencias, ¿sí? Como la mano de obra son variables de estado. Y estas otras variables, plazo para ajustar la mano de obra, plazo para corregir las existencias y cobertura de existencias, son variables que de alguna forma están definidas como constantes en el modelo, pero me permiten, cuando yo corro el modelo en esta forma, ¿sí? Que es simulación en tiempo real, me permiten de alguna forma modificarlas y ver qué pasa con el modelo cuando yo modifico estas variables. Yo puedo correr modelos independientes unos de otros, en donde yo de alguna forma comparo las gráficas y qué sucede en cada una de esas gráficas, pero también lo puedo hacer en tiempo real y de alguna forma ver qué pasa con políticas de contratación más restrictivas, ¿sí? Qué pasa con las gráficas aumentan, disminuyen, estas oscilaciones de las que hablábamos hoy, qué suceden. Y ver en base a eso qué mejor política puede llevar adelante la empresa. Podemos observar entonces que tenemos cobertura de existencias, ¿sí? De alguna forma que es alguna de las variables que se definen para poder discretizar el modelo, lo hacemos a través de constantes. Y también podemos utilizar dentro de lo que es la herramienta, ¿sí? Lo que es el árbol de causas, ¿sí? Con estas herramientas lo que podemos ver es las diferentes gráficas que se producen. Esto que ustedes ven acá son corridas que se corrieron con diferentes tasas, ¿sí? Entonces si ustedes pueden ponerle acá arriba a los experimentos los nombres, para poder identificar unos de otros, ¿sí? Y lo que ven acá, entonces en la tira de causas, ¿sí? Ven la variable de estado junto con las variables de flujo entrantes y salientes, cómo fueron variando para cada uno de los experimentos, ¿sí? Cuando ustedes hacen un análisis con respecto a quién de alguna forma afecta a quién, ¿sí? Lo podemos ver a través de esta gráfica. Nosotros vemos que las existencias son afectadas por las producciones y las ventas, y las producciones son afectadas por la mano de obra y la productividad. Esto nos sirve cuando nosotros de alguna manera queremos identificar las relaciones que poner y quién puede estar causando, por ejemplo, estas oscilaciones dentro del modelo. ¿Cuál puede ser la razón de la causa de las oscilaciones dentro del modelo? O también cuando estamos de alguna forma buscando errores dentro del modelo.
Esta gráfica que les mostré recién, ¿sí? Se llama diagrama de árboles de causa, ¿sí? Cuando selecciono la variable de estado, por ejemplo existencias, y selecciono acá el árbol de causas, veo cuáles son las relaciones que se producen entre todas las variables involucradas, ¿sí? Lo mismo lo puedo hacer con estos serían los antecedentes, lo puedo hacer con los consecuentes. Entonces veo que existencias afecta a corrección de existencias, y a su vez corrección de existencias afecta a producción deseada. De esta forma puedo ir haciendo un análisis, porque cuando la gráfica se vuelve muy compleja y existen muchos ciclos, a veces esta relación lineal no se llega a ver tan a simple vista. Entonces, a través del análisis del diagrama de árbol de usos, o de árboles de causas, podemos llegar a ver de manera más lineal cuáles son las relaciones entre las variables. Y de esta manera poder llegar a interpretar dónde pueden estar las causantes de las oscilaciones. Vamos a volver a la presentación. Bueno, entonces acá vimos las relaciones que hay entre las existencias y sus flujos entrantes y salientes, y cómo cambiando las diferentes políticas de contratación se puede ver afectadas las existencias, tanto en la producción como en las ventas. Acá está el árbol de causa, que es lo que le mostré bien recién para poder ver las relaciones causales que hay. El seguimiento es una herramienta de alguna forma que me permite a mí interpretar las causas que pueden estar involucradas dentro de las oscilaciones presentadas en el modelo. Y este gráfico que está acá, les voy a mostrar en dónde se ve. Lo podemos ver, ¿sí? Acá, en donde podemos ver a través de la variable tiempo que fue variando. El paso del tiempo también lo podemos definir en la configuración del sistema. Entonces vemos cómo fue variando el tiempo y cómo fueron variando para cada una de las simulaciones que corrimos las existencias, ¿sí? Esto también se puede exportar para poder trabajarlo en una planilla si queremos, ¿sí? A través de la herramienta que está acá arriba lo podemos guardar al archivito. Ahora tampoco se ve. ¿No están viendo? ¿Ven el benzimo o no? No. A ver. No, Está bien, avísenme, porque si no yo como no veo lo que ustedes ven. ¿Acá ven el benzimo? ahora sí, ahora sí. Acá ustedes tienen las tablitas, ¿sí? Las pueden ver, ¿sí? De manera, ¿sí?, horizontal o de manera vertical. ¿Ahí ven las tablitas? En donde vemos el paso del tiempo. El paso del tiempo ustedes lo definen acá en configuración, ¿sí? En donde definen el paso del tiempo. Lo podemos ver acá. Y cómo van variando las existencias para cada una de las corridas. Los diferentes colores representan los diferentes experimentos que se fueron haciendo, ¿sí? Y ahí vemos cómo van variando los valores de las variables para cada uno de los experimentos, ¿sí? Y con esta opción que está acá, ¿sí?, podemos guardar el archivo como para abrirlo después en una planilla, por ejemplo, si queremos, para poder manipular de mejor manera los datos. Ustedes ven que cuando nosotros miramos acá el análisis del gráfico, ven que las oscilaciones se dan en las existencias y se dan acá en la producción. Pero acá en las ventas, ¿qué pasa? ¿Qué vemos acá? Vemos una gráfica tipo escalón. Esa gráfica tipo escalón está metida en la función de ventas. Si nosotros venimos acá en venta, ven que dice, ¿sí?, que en tiempo, ¿sí?, que las ventas van a ser constantes de 100. Pero en tiempo 50 van a aumentar en 20. ¿Sí? Esto es lo que significa la función step. O sea que las ventas van a valer 100 y en tiempo 50 se va a aumentar en 20. Acá ustedes ven toda una lista de funciones que se pueden ocupar para escribir nuestras ecuaciones, ¿sí? Dentro de esas funciones vamos a ver algunas, ¿sí?, que pueden ser las de delay, que representan atraso. También tenemos las opciones if-then, ¿sí? Tenemos máximo, mínimo, y entre ellas también tenemos la función step, que es esta que hace la reproducción de la gráfica escalón. Esta función se puso a propósito en este modelo porque quiere representar cómo afecta a mi existencia cuando hay una variación abrupta de las ventas, ¿sí? Entonces dice, mis ventas se mantienen constantes durante un periodo de tiempo, pero después en un periodo de tiempo X va a tener un aumento abrupto. Bueno, ¿cómo afecta eso a mis existencias? Y por eso está metida la función step acá, para que genere ese movimiento abrupto, ¿sí?
Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica de causas, si ustedes dicen, las existencias son afectadas por la producción y las ventas. Esta oscilación que yo veo acá, veo que se produce acá, en la producción. Vengo a producción y analizo nuevamente las gráficas y veo, ¿sí?, que por el lado de producción y mano de obra se producen las oscilaciones. Y productividad no tiene problema, claro, productividad es una constante, que me dice cuánto produce mi mano de obra. Bueno, entonces me voy a mano de obra y analizo la tira de causas. Y veo que la oscilación se presenta nuevamente en mano de obra, y esa oscilación se produce cuando hay este pico en contratación neta. ¿Sí? Vengo en contratación neta y analizo a ver qué pasa acá en la contratación neta. La contratación neta afecta a la mano de obra, pero está afectada por la mano de obra deseada, ¿ven? Y el plazo para ajustar. El plazo es un plazo constante. Acá la oscilación se está provocando, ¿por qué? Por la mano de obra deseada. Bueno, me voy a mano de obra deseada y analizo a ver qué es lo que pasa ahí. Acá en mano de obra deseada veo que se produce este pico en base a la cantidad de personas que necesito en un momento dado, lo cual no sucede con productividad, ¿sí? Estamos acá, no sucede con la productividad, ¿sí? Pero sí sucede con la producción deseada. Entonces vengo a la producción deseada, y veo que tengo la corrección de las existencias, ¿sí?, que es esta variable que está acá abajo, que produce la misma oscilación, y tengo el step en ventas. Lo mismo va a suceder con la corrección de las existencias. ¿Sí? Va a tener su variación por las existencias, que fue nuestro. ¿Ven cómo acá los ciclos se van volviendo cada vez mayores? ¿Sí? Y volvemos a existencia, que es donde salimos. Y ahí vemos que tenemos la existencia deseada con la representación del salto que se da en ventas por la función step. Entonces vemos que la oscilación se produce justamente por esa variación abrupta que hay en las existencias deseadas debido a las ventas. Eso me lleva a corregir las existencias deseadas, eso produce un pico en la producción deseada que me lleva a aumentar la mano de obra deseada, por ende la contratación y la mano de obra que tengo, y por eso se produce este pico en la producción. Ustedes ven que luego de que aumente la venta, ese aumento se mantiene constante. ¿Qué hace mi producción y mi existencia? ¿Crece indefinidamente? No. Alcanza un pico, busca una meseta, y tiende a ¿qué cosa? Tiende a buscar el punto de equilibrio, el valor de equilibrio en el cual tanto la mano de obra como la producción como las existencias son las suficientes para responder a esta cantidad de venta. Entonces, dentro de mis políticas de contratación, según la capacidad de la empresa, yo tengo que buscar los valores en el plazo de ajuste de mano de obra y corrección de las existencias, que me indique qué oscilaciones puede llegar a aguantar la empresa. Las oscilaciones en mano de obra me van a implicar costos de contratación de mano de obra. Y las oscilaciones en la cobertura de las existencias me van a implicar que yo no voy a tener para responder a la demanda de mis clientes, ¿sí? Aparte de los costos de guardar esas existencias en el almacén, ¿no? Pero son momentos en los cuales yo no voy a tener para responder a mi cliente. Entonces, en los cruces de estas gráficas es donde la empresa tiene que decidir dónde puede encontrar un límite de tiempo, de oscilación tolerable, para poder responder tanto a las necesidades del mercado y a los clientes, y también de cierta forma responder a al pago de la mano de obra. ¿Sí? Para eso sirven todos estos análisis del árbol de causas y de las tablas de valores. ¿Sí? Esto es lo que hicimos recién, cómo fuimos yendo para atrás y comparando cada una de las gráficas. Observe cómo la oscilación viaja a través de todas las variables, ¿sí? Y vamos viendo, acá tenemos dos corridas diferentes, con dos variables de contratación de mano de obra diferentes, ¿sí? Los últimos dos gráficos muestran un comportamiento similar. La tira de causas para la producción deseada muestra que la oscilación está llegando ¿desde dónde? Desde la corrección de las existencias. En el gráfico de corrección de existencias vemos que existencias está causando esa oscilación y no el valor de las existencias deseadas. Si fuese las ventas,
entonces tendría que ser todo un pico, sin oscilación. Las oscilaciones, o sea, cuánto es el máximo y el mínimo, y el tiempo que va a durar una oscilación, va a estar dada por esa tasa de corrección de existencia y esa tasa de corrección de mano de obra. Esas van a indicar cuáles son los puntos máximos y mínimos de mis oscilaciones y cuánto tiempo va a durar cada una de esas oscilaciones. El STEP acá en ventas lo único que hizo fue meter ruido, el ruido necesario para hacer el análisis. Sabemos que las oscilaciones siguen un camino hacia atrás, hacia existencias, pasando por las ventas. Observemos el esquema para poder mejorar la percepción de lo que está pasando. Entonces, que fue lo que hicimos recién, hacer todo el seguimiento. Seguimos el ciclo de realimentación que siguen las oscilaciones desde la existencia hasta la producción, hasta la mano de obra, hasta la contratación neta, y llegando nuevamente hasta las existencias. Observe la variable de producción deseada y observe cómo se generan esas oscilaciones, que viajan a través de todo el ciclo de realimentación hasta llegar nuevamente a las existencias. No se produce por el step de ventas. El step de ventas lo que hace es producir el estímulo inicial, el ruido. Pero cuánto es la magnitud de esa oscilación va a depender de el control de existencias. Este es el step. Va a depender del control de existencias y de la política de contratación de mano de obra. Las ventas simplemente causan el cambio a las otras variables, pero nada las hace cambiar a ellas. Las ventas son parte de un ciclo de realimentación que de alguna forma muestran ese estímulo inicial, por eso se pone a través de la variable step. Esto puede tomarse también de una tabla, por ejemplo, que tenga las variaciones de ventas que hay en base, si estamos hablando de un producto de temporada, entonces decimos de meses de invierno vendo más, meses de verano vendo menos, o viceversa. Puedo poner eso también. Puedo ponerlo a través de una lectura de tablas, que dependiendo de los meses del año en donde están, tome diferentes valores, ¿sí? También puedo usar las variables if, las funciones if-then dentro de, y predecir, bueno, si son de tal a tal mes del año, el step es mucho más pronunciado, si no el step es mucho más suave, ¿sí? De esa forma voy generando las ecuaciones para representar a las ventas. La estructura del sistema, el ciclo de realimentación negativo, ¿sí? Es el que va a buscar el equilibrio. Va de alguna forma a encontrar cuál es el valor de existencias adecuado para responder a esa demanda de ventas. ¿Sí? Y de alguna forma es de que obviamente va a generar la oscilación, pero cuánto dura la magnitud de esas oscilaciones van a depender de estas constantes que definimos a través de la contratación de mano de obra y el control de las existencias. Se dice que estas oscilaciones tienen el efecto de silla mecedora. ¿Por qué? Porque cuando se produce ese estímulo inicial, ese impacto inicial es en donde se da la mayor fuerza en la oscilación, en donde generalmente tenemos la magnitud máxima en la cresta de nuestra oscilación, y a partir de allí el efecto es de ola, o sea, cada vez que se acerca más a la orilla, tiene menos intensidad y duración, ¿sí? Entonces es una silla mecedora. Tiene un impacto inicial fuerte que se va a través del tiempo atenuando. Hay una manera tradicional para analizar el comportamiento, y esto se consigue con una fase de ejecución del modelo, seguida por fases de simulación. Y por cada simulación realizada, analizamos las gráficas del modelo. Este acercamiento tiene la ventaja de ser algo bastante metódico y analítico. Tenemos que documentar bien qué valor le pusimos a la contratación de mano de obra, qué valor le pusimos a la cobertura de existencia, y en base a eso, cuáles son los picos máximos de existencia y mano de obra, cuánto tarda en estabilizarse mi oscilación. Todo eso lo anoto, lo documento por cada una de las corridas que hago. También puedo hacer análisis de sensibilidad del modelo, en donde, por ejemplo, dejo todas estas variables constantes en el modelo y juego a cambiar simplemente, por ejemplo, el plazo de ejecución de mano de obra. Y documento cuánto duran las oscilaciones, cuál es la magnitud de las oscilaciones, y después hago lo contrario. Dejo estable esta parte de mi gráfica y empiezo a jugar, por ejemplo, con la cobertura de las existencias. Y en base a eso veo nuevamente cuánto es la magnitud de mis oscilaciones y cuánto tiempo duran. Y así puedo ver de alguna forma la sensibilidad que tiene mi modelo, si reacciona más a la cobertura de existencias o al plazo de ajuste de mano de obra. Podemos probar un experimento donde de alguna forma retrasaremos el flujo de contratación de mano de obra y despedimos a los obreros actuales. Para eso tenemos que ir a la variable de contratación de mano de obra, ¿sí? Y ponerle un tiempo diferente, 3 meses, 5 meses, 12 meses, ¿sí? Para observar si eso elimina de alguna forma las oscilaciones. Idealmente nos gustaría observar un aumento
suave de nuestro antiguo nivel de existencias y de mano de obra hacia los nuevos niveles. Entonces, ¿qué pasa si de alguna forma cambiamos el experimento y de alguna forma afectamos a esa contratación de mano de obra? Los resultados muestran que tener prácticas de contratación y de despido más lentos, ¿qué hace? Aumenta el tamaño de oscilaciones. O sea, que si yo cada 12 meses hago este ajuste de contratación de mano de obra, en vez de hacerlo cada 3 meses, mis picos son de mayor magnitud, ¿sí? Y tarda menos en estabilizarse en mi modelo. Ahora, con una política de contratación cada 3 meses, mis picos son más suaves, ¿sí? Entonces veo de esa forma cómo va reaccionando mi modelo. También tengo la opción de cruzar las gráficas, ¿sí? Y crear gráficos a medida. Les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, acá en el panel de control tenemos la opción de gráficas, ¿sí? Acá nosotros podemos poner nueva gráfica y nos aparece esta tablita, ¿sí? Yo les voy a mostrar uno que ya está hecho acá, ¿sí? En donde yo pongo el título. Ustedes están viendo este que dice nombre, mano de obra, título, mano de obra y existencias, ¿sí? Entonces, si yo voy a herramientas, panel de control, y en el panel de control, en la pestañita de gráficos, pongo nuevo, lo que voy a ver es esta herramienta, en donde yo pongo el título de mi gráfico, y acá yo elijo qué variables quiero que se relacionen, ¿sí? Entonces yo digo, yo quiero que me traiga la mano de obra, quiero que me traiga las existencias. Y en base a las variables que yo elijo, él me va a crear la gráfica. Entonces yo veo cómo las manos de obra se relacionan con las existencias. Y puedo cruzar variables diferentes, ¿sí? Acá tengo las tablas de valores, si quiero correlacionar los valores de mano de obra y existencia. ¿Se entiende? Yo les pregunto, ¿ustedes se bajaron el modelito que está en el aula virtual y tienen el Benzim instalado? Porque me gustaría que prueben un poquitito todas estas cosas que les voy diciendo, ¿sí? Yo estuve probando el ejemplo ese de población y personas que habíamos dado la última clase. Bien. Y Y mandé ahí por el grupo de WhatsApp, también mandé un cartelito que me había mostrado cuando traté de abrir, no me acuerdo qué archivo, que me decía error o sea que era de la versión de Benzim, creo que algo así. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, yo ahora instalé el último Benzim y abrí el mismo archivito, ¿sí? Pero dale Bien. OK nomás y él te va a abrir el archivo, ¿sí? Y va a hacer los ajustes necesarios de unidades, no hay problema, ¿sí? Listo. Bueno, yo ahí les comparto nuevamente la presentación. Bueno, ahí ustedes ven que tienen, ¿sí? El que es para crear los gráficos que les mostré recién, para crear una tabla de gráfico a medida donde pueden elegir las variables que quieren que se crucen, y eso también les crea a ustedes, ¿sí? Si quieren, una tabla para visualizar y para exportar los datos, no solamente las gráficas, sino también los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Que con estas herramientas podemos definir nuestro modelo, analizar las causas del modelo, ¿sí? A través del árbol de causas, podemos utilizar las gráficas, y de esta forma poder relacionar, por ejemplo, la búsqueda de alguna variación y quién esté provocando esa variación dentro del modelo, y también cómo podemos cruzar diferentes variables dentro del modelo y analizarlas a través de las gráficas y de las tablas de valores, ¿sí? Las técnicas que vamos a usar básicamente son técnicas que de alguna forma nos llevan a entender mejor el comportamiento del modelo. Todo lo que hacemos a partir de ahora es tratar de entender y de mejorar nuestro modelo, ¿sí? Lo que vamos a ver, si ustedes pueden y tienen... ¿hasta ahora se entendió, gente, lo que es el análisis de gráficos?
tenemos dos opciones, ¿sí? Ustedes pueden tratar de abrir el archivito ahí en sus computadoras, en todo caso si alguno quiere comparte acá, y vemos cómo se comporta el modelo en su computadora y hacemos este análisis de gráficos, ¿sí? O si ustedes quieren vemos el otro que les puse, que es el tema de la corrección de los errores, que es el otro material que está en el aula virtual, para ver un poquitito qué hacemos cuando se producen errores. ¿Qué prefieren? ¿Quieren ver un poquitito el modelo funcionando en sus máquinas, compartir y analizamos? ¿O quieren que avancemos con corrección de errores? ¡Qué charlatanes que están! A ver, Hernán. Avance nomás. Ninguno quiere probar a abrir el modelo en su máquina. Bueno, yo avanzo, pero traten de abrir el modelito mientras en sus máquinas, así si les surge un error o pregunta, aprovechamos ahora. Le hago una consultita que justo Sí. ayer, bueno, cuando estaba probando el Benzin, Ujú. ¿hay forma de editar, por ejemplo, el nombre de las variables, o cuando uno ya Sí, escribe ya? podés editar. Se puede. Porque yo trataba de hacer clic otra vez en por ejemplo, ahí si ese de existencia, por ejemplo, se Acá puede, arriba. ahí en el nombre. Arriba el nombre, ahí podés modificar, ¿sí? Bien. Acá modificas el nombre de la variable, ¿sí? Acá el Sí, tipo, ¿sí? Es una sí. variable de nivel, o es una Bien. variable auxiliar, ¿sí? O es Sí. una constante, ¿sí? Bien. Este es el tipo, es importante que esté bien indicado el tipo, la unidad, ¿sí? Sí. La ecuación, esta es la ecuación que se Sí. va a integrar a través del tiempo. Solo las variables de nivel van a tener un valor inicial, ¿sí? Sí. Y después acá vas a ver toda la lista de variables con las cuales él está relacionada, ¿sí? Bien. Donde Yo pensé que había por ahí alguna forma en el mismo gráfico de editar pero no hay que entrar ahí a editar el... es más cómodo hacerlo desde acá, ¿sí? Bien. ¿Sí? Porque vos al hacerle clic él ya te abre Sí. el gráfico, ¿sí? Bien, está. Bueno, bueno, si pueden intentar o quieren intentar abrir el modelo, inténtenlo, ¿sí? Así de alguna manera podemos, si les surge algún problema, pueden sacarse las dudas. Mientras entonces vamos a analizar un poquitito qué sucede con algunas funciones y el análisis de los errores, ¿sí? Eso está en el aula virtual también. Es en la carpeta que dice... Funciones y errores durante la simulación. Bien. Sí, está. Ujú. Y ahí hay uno que dice precio 1, precio 2, precio 3, o ese es otra... Es ese mismo, ¿sí? Está. Son diferentes modelos modificados, ¿sí? Vamos a analizarlos a cada uno de ellos, ¿ok? Bien. Bueno, yo cierro entonces la presentación anterior y vamos entonces a qué sucede con las diferentes... En cada clase lo que nosotros vamos viendo son nuevas herramientas del Benzin que le van a permitir a ustedes de alguna manera avanzar con el modelo, ¿sí? Yo lo que les voy a dar es un par de herramientas más, pero a mí me gustaría que ustedes... Yo me imagino que a esta altura el modelo analítico ya está cerrado, ¿sí? Yo para la semana que viene voy a revisar todos los modelos analíticos de ustedes, como para ver que si ya se puede poner nota y se puede cerrar. Me gustaría que vayan pensando ya en su modelo de dinámica de sistemas, ¿sí? Si ustedes no tienen un modelo de dinámica de sistema y quieren que la cátedra se lo dé, me avisan y vamos a tratar de proponerle nosotros un modelo, ¿sí? Pero sería interesante si ustedes pueden y se animan a presentar una propuesta propia, digamos. Si no, bueno, lo haremos nosotros. Consulta referente al modelo analítico. ¿Sí? ¿Ese se entrega nomás, no se presenta? Ustedes lo presentaron con Martín, ¿no? Sí, clase a clase vamos hablando con Martín. Bueno, él me va dando los adelantos. Yo ahora voy a entrar y voy a mirar el modelo de ustedes. Si a mí me queda alguna duda, ¿sí? Podríamos ver en todo caso la última clase del cuatrimestre como para cerrar todas las dudas que hagan falta, ¿sí? Pero lo que ustedes básicamente tendrían que hacer es defender su modelo, que si ustedes lo hicieron no tendrían ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Simplemente es mostrármelo. Pero básicamente es comentar lo que hicieron nada más,
¿sí? Lo podemos hacer en cualquiera de las clases. Ahora, las presentaciones ustedes se las fueron haciendo con Martín, así que voy a hablar con él a ver cómo están y voy a ver lo que subieron en el aula virtual, ¿sí? Si me queda alguna duda, hacemos una instancia de consulta en donde básicamente me van a evacuar las dudas que surjan, contándome sobre el modelo, cómo lo trabajaron. Y bueno, tendríamos que ir avanzando sobre la definición del modelo de dinámica, ¿sí? Que eso sí también requiere la creación de un modelo y la realización de un informe, ¿sí? Ustedes subieron el modelo y subieron el informe, las dos cosas, ¿no? Sí, en mi caso sí. Bueno, ahora voy a mirar el Cuando dice modelo subir el modelo, ¿a qué se refiere? y no sé cómo hicieron el modelo, si ustedes tienen algún tipo de... Algunos chicos me pasan un enlace a algún servidor en donde yo pueda probar el modelo, o si se puede descargar, lo descargo y lo pruebo, o de alguna forma ver cómo puedo hacer yo para probar lo que ustedes hicieron, si funciona o no. Si ustedes tienen algo estático instalado en sus máquinas, entonces sí es probable que tengamos que tener una clase de consulta en donde yo me conecte con ustedes y ustedes me muestren funcionando el modelo y yo les pida que me muestren Claro. cosas, que modifiquen parámetros, porque si yo no tengo forma de probar lo que ustedes hicieron, está complicado, ¿sí? En mi Bueno. caso yo desarrollé el sistema así, y bueno, en PHP. Y bueno, y ahí sí le compartí también el link del repositorio. Por eso, si yo puedo entrar al repositorio y puedo hacer las pruebas, no hay problema. Si Ah, no hay bien. forma en que yo pueda hacer las pruebas, entonces, bueno, sí, tendremos una clase donde ustedes me muestran funcionando el modelito, trataremos de cambiar algunas variables y ver cómo se comporta y ver que lo que ustedes pusieron en el trabajo realmente se ve en el modelo, ¿no? Ah, porque en nuestro caso está hecho en Python. ¿Y no lo subieron a ningún lado? A un Git, a un No, no. repositorio, lo que fuere. ¿Está solo en tu máquina? Sí, dividido en las máquinas, sí. Porque, o si no en una notebook, también puede ser. Y si no, bueno, y si no me pasás para que lo pruebe, y si no, hacemos una clase de presentación y me vas a tener que mostrar funcionando el modelo, digamos. ¿Sí? Vemos si le podemos pasar de alguna manera. Bueno, ¿tá? Si no me pueden pasar algún enlace de descarga o alguna notebook en donde se pueda probar en línea o algún repositorio, o hacemos una clase de consulta y ahí ustedes me muestran, ¿sí? Ya va a ser sobre las últimas 2 semanas que van a ser el cierre de la materia, ¿sí? Bueno, con respecto a funciones y errores. El modelo de población que vimos anteriormente es un modelo simple que usa solamente multiplicaciones y divisiones en sus ecuaciones. Sumas, restas y multiplicaciones y divisiones son componentes muy comunes en las ecuaciones y a veces es necesario usar algún tipo de funciones diferentes. Para esto, herramientas como el Benzin nos dan una lista de funciones como las que les mostré hoy, que nos permiten trabajar con variedad de funciones. A veces cuando corremos el modelo nos vamos a encontrar con errores de punto flotante, por ejemplo. Estos errores van a ocurrir cuando, como mi variable tiempo va avanzando, ¿sí? Se va modificando, y las otras variables todas van cambiando, puede ser que en algún momento se den divisiones por cero, o valores que se salen de los rangos. Entonces en ese caso se producen errores. Vamos a hacer el análisis de este modelo, ¿sí? En este modelo tenemos la demanda esperada y cómo el precio se ve afectada por la demanda, ¿sí? Un modelo común de precio y demanda, ¿sí? Un modelo típico de mercado. Acá en este modelo como variedad lo que ustedes ven es que esta variable de flujo es entrante y saliente, ¿sí? Para eso ustedes en el modelo lo que tienen que hacer es clic con el botón derecho sobre el flujo y le ponen que es un doble flujo, y de esa forma el flujo va a ser entrante y saliente, como dice ahí. Usar la herramienta rate flujo para dibujar un flujo desde hacia el precio, que es mi variable de estado, ¿sí? De ahí vamos con el mouse, ¿sí? Hacemos clic sobre el flujo, ¿sí? En la parte de la válvula, en la parte de la mitad de la válvula, se va a abrir la opción de propiedades, y en las propiedades vamos a tener esta opción que es doble punta, ¿sí? ¿Sí? Punta de flecha, y ahí lo que hacemos es hacer que el flujo sea entrante y saliente. Esa es una variante que todavía no lo habían visto, que se puede hacer dentro del modelo. Funciones. Por ejemplo, esta función es una función que está metida dentro del efecto del precio y la demanda, ¿sí? Si ustedes ven acá, efecto del precio en la demanda.
esta es una variable, una función económica. La variable efecto del precio en la demanda es una función económica que está en los libros de economía y que de alguna forma dice cómo va a estar expresada. Entonces, la fórmula responde a esta función económica. Para escribir esta función, abrimos el editor de ecuaciones, ¿sí? Pulsamos arriba de la variable que queremos modificar, que en este caso es efecto del precio en la demanda, ¿sí? Vamos a la... Bueno, esta es una versión de Benzin que tenía las funciones acá arriba, ustedes vieron que nosotros ahora tenemos las funciones acá abajo, en la lista de funciones, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar, en este caso, para escribir esta función, la función exponencial, ¿sí? Esta función se puede escribir de diferentes maneras, de diferentes formas. La forma en que está expresada ahí en la gráfica anterior es a través de la función exponencial. Siempre es posible escribir las ecuaciones en lugar de trabajar con un listado de funciones y a veces es mucho más recomendable incluso hacerlo. Debe hacerse un par de observaciones importantes en esta ecuación. Primero, la del logaritmo natural, ¿sí? Que también está dentro de la lista de funciones disponibles. La de exponencial, ¿sí? Que es lo que toma un número aproximadamente 2.72 elevado a la x, ¿sí? Y la fórmula, que también se podría expresar como, ¿sí? Power, que es la potencia de precio sobre precio de referencia elevado a la menos elasticidad de la demanda. También se puede escribir de esta forma. Precio dividido precio de referencia elevado a la menos elasticidad de la demanda. Son todas diferentes maneras de escribir exactamente la misma fórmula. De hecho, para esta ecuación hay 3 fórmulas adicionales que implican invertir la relación precio y precio de referencia, cambiando en consecuencia el signo de la elasticidad de la demanda. Esta ecuación representa, en los libros de economía, la relación que hay entre la elasticidad de la demanda y el precio. ¿Sí? O sea, relación precio dividido precio de referencia. Y lo que hace es crear una constante de normalización entre ambas variables. Independientemente de qué funciones usen, cualquiera de las 3, el método para ingresarlas es la misma. Después, esta otra variable, cambio en el precio, ¿sí? Ven que va a usar la función if-then. La función if-then, que también la encontramos en la lista de funciones, lo que hace es separar por comas, dentro de un paréntesis, las 3 partes del if-then, ¿sí? Básicamente ustedes ya conocen qué es esto. Si, ¿sí? El antecedente A se cumple, entonces se debe realizar lo que está en el consecuente B. Si no, lo que está en C. Básicamente esa es la estructura, ¿sí? Entonces, la primer parte del apartado va a responder a el antecedente A. O sea, acá adelante lo que voy a tener que tener es alguna prueba booleana que me devuelva un valor de verdad, ¿sí? En este caso está comparando el precio objetivo con el precio final, ¿sí? Entonces, si el precio objetivo es mayor al precio, ahí dice qué es lo que debe hacer por el lado de la opción verdadera, ¿sí? Que es el precio objetivo menos el precio dividido el tiempo para aumentar el precio. O sea, de alguna forma busca la diferencia que hay entre el precio objetivo y el precio deseado y lo divide en el tiempo. Esta división a través del tiempo lo que está haciendo es un retardo que implica cuánto me voy a trazar en hacer que este impacto suceda, ¿sí? El cociente a través del tiempo siempre me implica un retardo en mi modelo, que vamos a ver con mayor detenimiento otras funciones que me permiten meter retardos, es decir, cuánto se va a trazar en cumplir el impacto de esta diferencia. Coma, y después lo que sucede si este antecedente no se cumple. Si este antecedente es falso, lo que hace es la diferencia entre el precio objetivo y el precio, pero aplica otra variable para definir el retardo, que es el tiempo para bajar el precio. ¿Sí? Después, en demanda esperada, vamos a aplicar otra función que se llama smooth, ¿sí? La función smooth se utiliza generalmente para hacer algún tipo de promedio entre variables de tiempo, ¿sí? Y representa de alguna forma las expectativas que puede llegar a haber dentro del mercado. La función smooth crea en rigor 2 variables, una que es la demanda esperada, que se va a tratar como un auxiliar y es igual que una variable de nivel, ¿sí? Que de alguna forma lo que va a hacer es comparar a ambas variables y determinar cuál de ellas será usada en un momento dado.
Básicamente acá lo que digo, que dependiendo de la demanda, va a surgir el valor del tiempo de formación de las expectativas. Y esta función step, que ya la vimos anteriormente en el modelo anterior, que lo que dice que es, voy a tener un valor de constante, y en un tiempo 10 le voy a adicionar un valor de 5000. O sea, voy a tener un valor constante al principio, y en un tiempo 10 se va a aumentar en un valor X. Esto que acá está puesto como valores constantes, tranquilamente podrían ser variables, ¿sí? O sea que el aumento en este caso es de un valor de 5000 fijo, pero podría ser, por ejemplo, una variable que dependa de otros factores. El precio, que básicamente va a ser la integral en el tiempo del cambio en el precio, y va a tener como valor inicial el precio inicial, ¿sí? De esta forma yo puedo entrar y seleccionar las variables que están acá relacionadas, ¿sí? Y utilizo una de las variables para definir la función, y otra de las variables con la que está relacionada para redefinir el valor inicial. Me dice el tipo de variable que es tipo nivel y la unidad en la que se va a medir. Bueno, una vez que el modelo está creado y listo, ¿sí? Ustedes tienen en el menú de arriba de opciones la opción Model, Check Model, ¿sí? Si le dice que el modelo está ok, de alguna forma le dice que todas las variables están presentes, que todas las relaciones se respetan, y que de alguna forma está íntegramente respetado todo lo que son las componentes del modelo. Ahora, hay otra opción dentro del menú Modelos, que es Units Check, ¿sí? Que si no me da el ok, me implica que tengo problemas de unidades entre las diferentes funciones. Y ahí sí se requiere un análisis pormenorizado de dónde están los errores de las unidades. Cuando hay errores, generalmente él me dice, se esperaba tal valor y tenemos este valor. Entonces me va guiando y me va indicando dónde podría estar el problema de unidades. Cuando me aparece un error de punto flotante, como les comenté al principio, se va a ver básicamente de esta forma, ¿sí? Si nosotros le damos iniciar a la simulación, y en demanda de referencia ponemos el valor 0, y hacemos la simulación, nos va a dar un error de un valor de punto flotante, un error de punto flotante. ¿Por qué? Porque debido a que el error ocurrió en tiempo 0, ¿sí? Apenas arranca el modelo me dice en qué momento ocurrió el error y me dice cuál es el error. Y generalmente me dicen dónde está el error. Acá arriba les dice, ¿sí? ¿En qué variable? En precio objetivo a tiempo 0, ¿sí? Yo les pregunto, ¿ustedes se llegaron a bajar los dos modelitos? Si se llegaron a bajar los modelitos y los abren, a ver, ahí abro el modelo 1, ¿sí? Te va a decir, parece que se creó en un modelo anterior, no hay problema, lo cierran. Le dan el modelo ANSI por defecto y que abra el modelo, ¿sí? Este es el primero de los 3 modelos, ¿sí? El de precio guía. Acá se ve la doble flechita, ¿sí? Como les decía hoy. Y acá están todas las funciones. Este no tiene definidas las funciones. Bien, este es el modelo peladito. Cuando ustedes apretan esta opción de funciones y le aparece todo así en negro, es porque ninguna de las funciones está definida, ¿sí? A ver, voy a abrir otro modelo. O sea, el que dice precio guía 1, ese no tiene ninguna función definida. Está para que ustedes definan las funciones. Generalmente en clase lo que hacíamos era abrir el modelo e ir armándolo y definiéndolo entre todos, ¿sí? Por eso por ahí tienen el modelo sin las funciones. En el precio guía 2 van a ver que ya cuando apretamos acá se ven todas las funciones, ¿sí? Acá tenemos, como decíamos, en precio, el cambio en el precio que se va a integrar a través del tiempo, y precio inicial, que es mi variable inicial, mi valor inicial. Acá en efecto de la demanda está la función ¿sí? Exponencial, que es la que habíamos visto en la presentación, ¿sí? Y estoy viendo cuál era la que tenía el step.
A ver, vamos a la presentación. ¿Cuál era la que tenía el step? Beneficio objetivo. Beneficio objetivo es la que tenía el step. Acá tenemos, ¿sí? Tenemos un valor inicial de 10.000 y en tiempo 10 aumenta en 5.000. Si yo acá le relaciono con alguna variable, esto podría ser una variable también, ¿sí? Bueno, entonces en la presentación, ¿qué me decía? Me decía, ¿qué pasa si yo pongo el valor 0 en demanda de referencia? Vamos a ver el modelo. Si yo pongo acá model, check model, me dice el modelo está ok. Si yo pongo model unit check, ahí está, miren, acá me tira 2 errores de unidades, ¿ven? ¿Qué me tira acá? 2 errores de unidades. Me dice, precio es la integral de cambio de precio y tiene como valor el precio inicial. Precio está medido en pesos por caja. Y cambio en el precio es pesos por caja por mes. Y precio inicial es pesos por caja. Él me está avisando de que no significa que no se pueda correr el modelo, pero me está diciendo cuál es el problema que tengo. Precio inicial estaba como variable inicial, ¿sí? O sea que acá no tendría problema. Pesos caja, ¿sí? El tema es cambio en el precio que está en pesos cajas mes. Después el segundo error que me tira acá, ¿sí? Es en cambio en el precio, que tiene la unidad pesos mes dividido cajas mes. Y tiene como parámetro precio inicial que está en pesos caja. Entonces él me está mostrando en dónde puedo llegar a tener errores. Estos errores de unidades son importantes por lo que yo les decía inicialmente, ¿sí? Que tengo que ver la forma en que mi modelo funcione y que reciba como parámetros los valores de las unidades que voy a ocupar efectivamente, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora van al modelo, al último modelo, que está precios guía 3, ¿sí? Y abren ese, que es el último. A ver, les voy a compartir precios guía 3, ¿sí? Si ustedes van en este y hacen chequear modelo, y van a chequear las unidades, ven que acá ya los problemas de unidades están arreglados, ¿sí? Básicamente lo que se cambió es mes por month, que es por lo que corría el modelo, ¿sí? Acá ya están todas las unidades arregladas. Bueno, y lo que me daba como propuesta para generar el error de punto flotante, me decía que ponga en demanda de referencia el valor 0, ¿sí? Entonces acá yo vengo a ver en demanda de referencia y miro qué valor tiene. Acá tiene un valor de demanda de referencia de 100. ¿Sí? Si yo corro el modelo así como me propone acá, le pongo simular, ¿sí? Acá yo puedo poner nombres y correr simulaciones con diferentes parámetros, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, no me tira error, veo las gráficas, ¿sí? Y veo cómo el aumento del cambio de precio va afectando al precio y puedo ver, ¿sí? Cómo baja la demanda porque obviamente aumenta el precio. Y puedo venir acá, por ejemplo, en mi panel de control y decirle que yo de alguna forma quiero que me relacione, ¿sí? La demanda y, por ejemplo, el precio, ¿sí? Le pongo acá precio y demanda, ¿sí? Y ven cómo, ¿sí? Al aumentar el precio va disminuyendo la demanda. ¿Ven cómo se cruzan las dos gráficas? ¿Ok? Ahora, el modelo me proponía que yo ponga acá demanda de referencia 0. ¿Qué pasa si yo pongo demanda de referencia 0 y quiero correr el modelo? ¿Ven? Ahí me tiro. Error de punto flotante. Me dice que a tiempo 0 estoy teniendo un error de punto flotante. Acá no puede ni arrancar el modelo. En mi tira de causas acá, ven que acá dice tiempo 0, demanda 0, y ya me tiró el error.
el error no siempre se ocurre en tiempo cero, puede ocurrir más adelante. Entonces esta tira acá de datos me sirve para ver en qué paso del modelo se produjo el error, ¿sí? Y ahí me va a decir en qué paso del modelo se produjo el error. Pero ahí vemos cómo se produce el error de punto flotante, ¿sí? ¿Ven? Me dicen qué variable y a qué tiempo. Y acá, al ver la tabla de tiempo, puedo ver cómo evoluciona el tiempo y en qué punto se produjo el error. Vuelvo a poner en 100. Corro el modelo. ¿Sí? No me produce error. Y puedo venir a ver acá los valores de tiempo. Vamos a ver la demanda. Los valores de tiempo, cómo fueron aumentando y cómo fue cambiando la demanda. ¿Sí? Puedo ir viendo cómo fue cambiando el precio. ¿Sí? Y si quiero cruzar los dos valores, vengo a el panel de control. Puedo crear acá precio y demanda tabla. Nuevamente elijo la demanda y elijo el precio. Y le pido que me lo cree como una tabla. ¿Sí? Entonces ahí puedo comparar los valores de precio y demanda y cómo va evolucionando el tiempo y va cambiando los valores de precio y demanda. Y ahí ven cómo uno va disminuyendo y el otro va aumentando a través del tiempo. ¿Sí? Y de esa forma los puedo comparar o gráficamente. Bueno, gente, ¿se entendió lo que es errores de unidades y cómo encontrarlos? Errores de fórmulas y cómo encontrarlos. Y aparte aprendimos a utilizar la función step, la función ifThen. Eso les voy a mostrar, la función ifThen también. ¿Sí? Que les mostré en la presentación y... La función ifThen estaba en cambio en el precio. Cambio en el precio. Acá. ¿Ven? La función abre y cierra paréntesis. En el primer apartado está la antecedente, ¿sí? Lo que se debe cumplir, mi expresión booleana. Si precio objetivo es mayor a precio, lo que él hace es sacar la diferencia que hay entre precio objetivo y precio y dividirlo por el tiempo para aumentar el precio. Como les dije, siempre que yo divido por una variable de tiempo, estoy metiendo un retardo. Es cuánto tardo en ajustar esta diferencia. Ahora, si el precio objetivo no es mayor al precio, saco la diferencia, pero utilizo otra variable que es el tiempo para bajar el precio. Divido por el tiempo para bajar el precio. Saco la diferencia entre estos dos valores y ajusto en base a otra variable temporal. ¿Sí? Esta es la función if-then-else. Entonces, aprendimos la función step, aprendimos la función if-then-else, aprendimos la función exponencial, vimos qué sucede cuando se generan errores de unidades y qué sucede cuando tenemos un error de punto flotante. ¿Sí? Les dejo los modelitos para que jueguen, les pido por favor que jueguen y prueben. ¿Sí? Para la semana que viene nos quedan básicamente dos temas. Uno es cómo trabajar con los retardos en el modelo, y nos queda un tema más que es trabajar con la simulación en sistemas agentes. Y vamos a trabajar con un modelito que se llama NetLogo, que es muy práctico y muy interesante para ver cómo se comportan los agentes en la simulación. Con esos dos temas vamos cerrando ya lo que sería la parte de dinámica de sistema. Por eso es importante que practiquen con el modelo. Me gustaría ya que la semana que viene me muestren alguna propuesta para su modelo de dinámica de sistema, y si no la tienen y quieren que se lo dé la cátedra, por favor vayan definiéndome, porque ya nos quedarían simplemente 3 semanas para ir cerrando el cuatrimestre. Si ustedes empiezan a trabajar en un modelo de dinámica de sistema y dentro de estas 3 semanas no lo terminan, no hay inconveniente. Si ustedes terminaron el modelo analítico y aprobaron los parciales, hicieron todos los prácticos que se le pidió,
lo que van a tener es la regularidad y van a rendir en alguna mesa final la presentación del modelo de dinámica de sistemas, ¿correcto? ¿Se entiende? Pero es importante que vayan trabajando para poder tener lo más avanzado posible. Y si es posible en la primera mesa, ya rinden y si es que no llegan. Si llegan al último día de clase con el modelo de dinámica y el informe, la materia la promocionan, ¿ok? Una duda, dijo que va a haber un segundo parcial. No, el parcial de teoría es el que ya hicimos. Si ustedes aprobaron el parcial, hicieron todos los prácticos y presentaron el modelo analítico, la materia se regulariza. ¿Sí? Si quieren promocionar, tienen que presentar el modelo de dinámica. Si no llegan ahora para dentro de 3 semanas con el modelo de dinámica, yo los invito a que lo avancen lo más posible, porque después las consultas fuera de la cátedra se hacen más difíciles, pero la idea es que lo rendan después en alguna instancia de mesa. ¿Ok? ¿Nos quedaría solamente el trabajo de dinámica o habría otro trabajo entre medio? El trabajo de dinámica, lo que pasa es que yo necesito saber de que ustedes están entendiendo. Yo por ahí les voy a poner algún practiquito en donde yo vea que ustedes están trabajando. Por eso yo quiero saber para la semana que viene si ya tienen un modelo definido. Si ya tienen un modelo definido, ustedes ya van mostrándome los avances sobre su modelo. Si no, se los voy a dar yo. Pero me gustaría que antes de terminar la materia, si no llegan al informe final, que por lo menos tengan avanzado el modelo de dinámica de sistema. Todas estas cosas que fuimos viendo las tienen que ir aplicando ya en su modelo de dinámica. O sea, no tiene sentido que yo les pida que me hagan un práctico de dinámica si la idea es que ya vayan aplicándolo sobre su trabajo final. Pero tienen que ir haciéndolo. Si no, yo les puedo pedir, preséntenme un modelo de relación entre el precio y la demanda que aplique función exponencial y súbanlo al aula. Les hago perder tiempo cuando pueden estar trabajando ya en su modelo final de dinámica de sistemas. O sea, la idea es que todo esto que nosotros vamos viendo lo vayan usando ya en su modelo final. Entonces, si la semana que viene no tienen definido un tema, se lo voy a definir yo. La idea es que antes de terminar la materia me presenten un avance por lo menos. Si no llegan a terminar, por lo menos un avance en donde yo vea que ustedes están trabajando en el modelo de dinámica, ¿sí? Sí. Sobre las mesas y el siguiente cuatrimestre, ¿sabes si va a ser presencial eso o cómo? Todo lo que yo pueda llegar a decir al respecto son meras especulaciones personales, gente. Ustedes saben que estamos muy sujetos a la segunda, tercera, cuarta, quinta cepa, a que todas las personas estén vacunadas, a que los grupos no sean lo suficientemente grandes como para poder entrar en los espacios que disponemos, porque ustedes saben que hay una cantidad de personas en base a la cantidad de metros cuadrados que se tiene como para cumplir el distanciamiento social. O sea, la situación de pandemia no se fue al 100%, y tanto para las mesas presenciales que ya están aprobadas por protocolo, en los casos en que es necesario, se tienen que llevar bajo estricto protocolo. Entonces, hay un montón de condiciones que se tienen que dar, por lo cual no creo que en el horizonte inmediato tengamos clases presenciales. Podríamos llegar a hablar de mesas presenciales cuando las condiciones estén dadas, ¿sí? Pero clases presenciales todavía yo en lo personal no me arriesgo a decir nada al respecto, pero no creo que en breve se pueda dar eso. Porque había una noticia de clases híbridas o algo así que escuché. Lo que pasa es que depende mucho de las carreras también y de la naturaleza de las carreras.